mañana queremos pedirte que lo que cantamos sea, por lo menos, Señor, el deseo de nuestro corazón, vivir apasionado por ti. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana nos apasiones, sea una mañana de tomar decisiones, de no seguir siendo apasionados de boquilla o de cántico, de tomar, Señor, la dirección correcta para poder alcanzar, Señor, tu proyecto. Y, por supuesto, haber entendido nuestra identidad. ¿Os podéis sentar? ¿Cuántos de aquí estáis? Y piénsatelo si vas a levantar la mano o no, porque a mí me da igual, pero Dios ve tu corazón. ¿Estás apasionado por Dios? ¿Es cierto lo que estás cantando? ¿O te pasa como a veces a mí, que yo he cantado canciones en fe? Pero llega un momento en la vida cristiana que no puedes seguir cantando lo mismo en fe por 20 años. ¿Amén? ¿Cuántos estáis apasionados por Dios? Levantad la mano. ¿Cuántos apasionados? Ni un 15% de la iglesia. Y creo que es la verdad, incluso creo que algunos mienten de los que levantaron la mano. Y dice la segunda epístola a Timoteo, antes de entrar en el tema de identidad y proyección: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Está diciéndole Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Es decir, que no es algo que Dios tenga que hacer en tu vida, es algo que tú tienes que hacer para vivir apasionado. Congregarte te ayuda a vivir apasionado. Tener tus devocionales te ayuda a vivir apasionado. Tener tus tiempos de adoración y de alabanza te va a infundir esa pasión. Leer la palabra de Dios te va a apasionar, te va a levantar tu ánimo. Es por eso que deja bien claro que te aconsejo que lo avives. Puedes hacer lo que quieras, pero yo te aconsejo que lo avives. Dice, porque no nos ha dado Dios, y Ainhoa en la ponencia que dio en el campamento utilizó este texto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Bien, y dejo esto para que Dios quiera que al final de la predicación salgamos de aquí apasionados de verdad. ¿Sabes? Una cosa que no podemos olvidar es que Dios nos creó como seres que tienen una proyección, seres trascendentes, trascendente en sus dos vertientes. Vertiente número 1, dejar huella una vez mueres en el mundo donde estuviste. Número 2, trascendente, porque estaremos en el cielo. Y por lo tanto la vida de aquí es efímera, corta, minúscula, comparado con la eternidad que nos está esperando. Así que somos llamados a ser seres trascendentes. Pero en esta mañana quiero entrar en esa dinámica con vosotros, en esa interacción. Este es mi carnet de identidad. He tachado los datos no porque me preocupe que sepáis mi DNI pero ¿qué datos contiene? Un DNI es el Documento Nacional de Identidad, eso significa esas siglas. ¿Qué nos aporta ese documento, que es quizás uno de los más importantes que nos identifican? Va a soltar. ¿Qué datos hay que nos identifican? Nombre y apellidos. Más cosas. Si no, no tienes más que sacarte un DNI. Y supongo que habrá venido con el DNI. El nombre de tus padres. Fíjate, no, por favor, no me agobiéis, que me voy corriendo. ¿Vale? No me habléis todos a la vez, uno detrás de otro, máximo 2. Hasta ahí consigo pillar. Fíjate que del nombre de los padres ya no aparecen ni los apellidos. En mi caso, José y Carmen. ¿Qué más aparece? Fecha de nacimiento. ¿Qué más aparece?
la foto, lugar de nacimiento, domicilio, nacionalidad. ¿El peso? Ah, el sexo. Digo, ostras, solo falta que nos pongan ahí el peso también. Algunos nos lo tenemos que estar cambiando semana tras semana. ¿Qué más cosas pone? La fecha de caducidad o de validez. ¿Qué más cosas pone? La fecha de emisión. ¿Cuándo te la has hecho? En mi caso me lo hice el 5/4/22. El DNI, hay una firma, aunque me la han tachado, pero hay una firma. Aquí dentro hay un montón de datitos, los que lo tenéis electrónico ya, y si no, pronto estaréis obligados a tenerlo. Hay aquí una huella y un número que no sé realmente de qué va. Y hay aquí, equipo, un número que en algunos, cuando pides ciertos documentos por vía electrónica, te lo piden. No sé para qué narices es, pero al final lo que hacen es ¿qué hacen todos esos datos? Identificar. ¿Y qué significa identificar? Es decir, algo identificable o alguien identificable es alguien que responde a la búsqueda. Es decir, estamos buscando a una señora por ejemplo, el peso y el tamaño, aunque no aparecen en el DNI, eso también son datos de identificación. Si haces una fechoría, la foto va a ser importante, altura, complexión, peso, la huella, pero para eso ya te tienen que pillar, para tomarte la huella. Hay muchas cosas que nos identifican, ¿vale? Cuando tú vas a pedir un documento, pues te van a pedir el DNI para asegurarse que quien está en el mostrador es el señor Pedro. No es Tuni, que se parecen por la calva, sino uno es Pedro y el otro es Antonio. ¿Podéis decirme documentos que nos identifican? Una batería de documentos. El pasaporte. El pasaporte sería comparable al DNI. El carnet de conducir nos identifica. La tarjeta sanitaria nos identifica. ¿Qué más? La partida de nacimiento nos identifica. La partida de defunción nos identifica. A mí me la pidieron cuando murió mi madre. Hay muchas cosas que nos identifican. Así que identificar es reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o que se busca. Eso es identificación. Entonces yo me pregunto qué estamos queriendo transmitir en un campamento cuando decimos identidad y proyección. Y repito que la proyección la vamos a ver más adelante. Estamos hablando de una identidad que difiere en qué de todo lo que hemos nombrado. Cuando estamos hablando de identidad para un cristiano, ¿tiene algo que ver tus datos? ¿Tiene algo que ver cómo tú eres? ¿Tiene algo que ver? Yo te pregunto, ¿de qué te va a servir todos tus datos, todos los datos que tienes, cuando hayan pasado 50 años de tu muerte? Nadie, estoy hablando de una persona normal del mundo, no se acuerda de él ni el gato, salvo a lo mejor un hijo, una hija que amó mucho a su padre o a su madre, pero a los 50 años, mi padre falleció ya hace 28, lo recuerdo perfectamente, pero no lo tengo en mente continuamente. O sea, los años van dejando como si fuera una goma de borrar que va quitando, porque a lo mejor forma parte del diseño de Dios para evitar que vivas sufriendo toda esta vida. Yo creo que por eso en el cielo
no vamos a ser conscientes de qué es de nuestra familia en cuanto a si están en el cielo. Si están en el cielo los verás, y si no, no va a haber esa sensación, porque dice la Biblia que no habrá llanto ni dolor. Luego, no tendremos esa tristeza de qué pasó con mi hijo, mi hija, fueron al infierno, mi padre. La pregunta que yo me tengo que hacer es: ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Y a quién pertenezco yo? Esas son las tres preguntas una vez que hemos hablado de identidad. Pero yo pregunto, antes de pasar a la identidad como a nivel espiritual, vamos a dejarlo ahí para no desvelar nada, además de todo lo que yo he dicho de mí, ¿qué más cosas podría decir de mí? De profesión soy maestro industrial en automoción, dicho vulgarmente o más rápidamente mecánico. Soy un hombre, eso ya lo dice el DNI, ahora, los próximos ya veremos. Soy heterosexual por decisión. Soy monógamo, solo tengo una esposa, es Mariluz, y espero que por la eternidad. Es permanente, es una elección, ¿os acordáis? Hablando del matrimonio la última vez que estuve compartiendo con vosotros, tenemos matrimonios heterosexuales, monógamos y permanentes. Es una decisión mía. ¿Pertenezco a algún lado? Ya que hablamos a quién pertenezco. Pertenezco un poquito a la iglesia, a la familia de los que venimos aquí. ¿Qué más podría yo decir de mi vida? Bueno, soy una persona que me gusta vestir de una forma bastante, a veces poco común. Tengo ciertos gustos que difieren de los de Mariluz en cuanto a sabores, en cuanto a clima, en cuanto a un sinfín de cosas, ¿vale? Ese sería yo. Humanamente, ese soy yo. Todo lo que he dicho de mí, ese es Benjamín García. Ahora, la cuestión es, Dios ha pensado en darnos una identidad que está muy por encima de los datos físicos, personales e incluso anímicos e incluso caracteriales con los que yo haya podido nacer. Por cierto, una cosa también que quiero dejar claro, que soy cristiano, y cristiano no por suicidio intelectual, sino por razonamiento. Voy a entrar muy rápido en por qué soy cristiano, y esa sería mi primera identidad espiritual. Soy cristiano. Solamente la palabra soy cristiano, si es que de verdad lo soy, supera y va a dejar una huella de una forma, como decía al principio, que se va a mantener en el tiempo. Una huella que a lo mejor va a perdurar hasta la eternidad. Por ejemplo, un hijo que se convirtió por el testimonio de sus padres está dejando una huella eterna, no solamente de acordarse de él. Yo recuerdo mucho a nuestro pastor Antonio Marqués, nos dejó una huella eterna. No que me convirtiera a través de él, pero en el ministerio, en el pastorado, en un sinfín de situaciones, de cuestiones de carácter. Recuerdo cómo ha dejado una huella en mi vida muy importante. Y como decía, no creo en la teoría evolutiva por distintas razones. En primer lugar, la teoría evolutiva, por más que les disguste a algunos que nos estén escuchando a través de las redes, sigue siendo una teoría, para tristeza de muchos. Es teoría evolutiva. Y es teoría evolutiva porque no se ha podido demostrar ni jamás
se demostrará la teoría de la evolución, porque de ser así se convertiría en una ley. No puedo aceptar la teoría de la evolución, como decía, por unas cuestiones totalmente de razonamiento, intelectuales, porque una vez muerto Charles Darwin, más allá de 1859, él predijo que durante los siguientes 50 años de su muerte se encontrarían cientos o miles de fósiles que demostraran el camino, que mostraran el camino intermedio entre especies. Y jamás se ha encontrado medio perro, medio un fósil que mostrara un ser intermedio entre dos especies diferenciadas, perro, gato, jabalí, no sé, elefante. Además de eso, la teoría de la evolución contradice la segunda ley de termodinámica con la entropía, que además viene a decirnos que todo sufre un proceso degenerativo, cuando la teoría de la evolución dice que vamos cada vez en una espiral ascendente. La Biblia nos dice que Dios nos puso arriba en el último peldaño de la escalera y que éramos casi perfectos, pero el ser humano con su decisión de pecar empezó a bajar la escalera y la degeneración moral y en todo sentido no ha hecho más que seguir y seguir hasta el punto que estamos viviendo hoy en día. Y por último, no podemos aceptar la teoría evolutiva, además de muchísimas razones más en las que podríamos entrar, como por ejemplo en la creación de la célula viva, pero me voy a limitar a hablar de Louis Pasteur en 1964, de ahí la pasteurización de la leche. Este hombre demostró que no puede existir la vida a través de materia inerte. Es imposible. La materia inerte jamás puede originar vida. Sin embargo, pese a que esta ley es una ley porque está más que demostrada de su realidad, se siguen queriendo creer que en ciertos tiempos, hace 4.500 millones de años, creo que ahora van por 5.000 millones de años, las cosas eran diferentes y a través de unos gases inertes y de una explosión, y todo ello no se sabe por qué ni de dónde, pues finalmente surgió la vida por casualidad. Y por lo tanto tú y yo somos un combinado o una serie de reacciones bioquímicas. Bien, así que no soy evolucionista por convicción, por razón, por lógica. Y lo que sí soy, además de cristiano, soy un hijo de Dios por adopción. Dios me dio la oportunidad de poder convertirme, de ser un pecador y un enemigo de Dios, dice la Biblia en Colosenses, me llevó a su luz admirable y me convirtió en su hijo. Así que he dicho que soy cristiano, he dicho que soy hijo de Dios y además soy una nueva criatura, limpiado por la sangre de Jesús, salvado por misericordia. Y ahora me pregunto, ¿quién soy yo? Volviendo otra vez a las primeras preguntas originales. Pues bueno, yo soy una criatura creada por Dios, diseñado y proyectado para cumplir un propósito que me lleva a vivir una vida plena. Dicho de otra forma, una vida completa, una vida de realización, una vida de satisfacción interior sobre todo. ¿Y a quién pertenezco? Pertenezco a Cristo y me gustaría que viéramos 1 Corintios 6, 19, 20. Ahora, ¿por qué soy cristiano? Porque lo decidí. Y tú, seas joven, adulto, tengas la edad que tengas, es la elección que te toca hacer a ti. Tienes evidencias, la Biblia dice que la propia creación habla del poder de Dios, nos habla de Dios y por lo tanto nadie tendrá excusa delante de Dios en el día del juicio. Lo puedes leer en Romanos capítulo 1. Y dice, para los que no tengamos claro,
O sea, que todo lo que acabo de decir, que soy cristiano, que soy hijo de Dios, que soy creado, que soy limpiado por la sangre de Jesús, que he sido justificado, todo esto tiene una implicación. Dice el versículo 19 de 1 de Corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20: porque habéis sido comprados, escucha bien, comprados. Esto es como si te vas al supermercado y te compras un pan Bimbo, una barra de pan. Lo pagas y en el momento has dado el dinero, es tuyo, es propiedad tuya. Y dice por precio. El precio todos sabemos que es un precio de sangre. Jesucristo pagó en la cruz sin tener por qué. Jesucristo se hizo pecado sin tener por qué, para ocupar el lugar que a ti y a mí me correspondía. Así que teniendo esto claro, dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de quién. Tu cuerpo y tu espíritu son de quién. Por eso, entre otras cosas, no nos podemos suicidar. No nos podemos permitir el lujo de quitarnos la vida, porque la vida ya no es tuya si eres un hijo de Dios. Mi historia, mi identidad está en Dios. Y yo te pregunto, sobre todo me voy a dirigir a los estudiantes de EPSE, los que habéis hecho algún año de EPSE o todos los años. ¿Dónde comienza tu historia? Alguien que me lo diga, ¿dónde comienza tu historia? Nadie me contesta a eso. Alguno pensará, pues mi historia comienza en el espermatozoide de mi padre y en el óvulo de mi madre. Sin embargo, la Biblia en uno de los salmos, que luego veremos, Salmo 139, nos recuerda que ya había una relación en el embrión con Dios. Increíble. Que antes de nuestro nacimiento Dios ya pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Ojito lo que estoy hablando. Mi historia empieza mucho más atrás que mi vida física. Pero yo quiero centrarme en un personaje. ¿Qué personaje crees que sería el personaje del que tú y yo partimos? Y estoy hablando a creyentes, a convertidos, a hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Jesús. ¿Qué personaje? Y aquí en la iglesia tenemos una persona que tiene su nombre. ¿Qué personaje? ¿En qué personaje empieza nuestra identidad? Abraham. Abraham. ¿Recuerdas que Abraham, su fe en que lo que Dios le decía se iba a cumplir, le fue contado por justicia? ¿Era justo? No era justo. Tenía muchos errores. Cometió además muchos errores en la vida cuando tú lees el Pentateuco. Abraham cometió errores, pero le fue contado por justicia y fue un hombre, podríamos llamar, salvo, aún sin haber conocido a Cristo. Le fue contado por justicia. Pero además hay una promesa de Dios a Abraham que te conecta directo con Él. Aparte de nuestra fe, hemos creído y sabemos que a Abraham se le reconoce como el padre de la fe. Pero ¿qué hay que nos conecta con Dios? Con Abraham de una forma directa, como una flecha, ras. ¿Qué le dice Dios a Abraham en el capítulo 12 de Génesis? Y como dice Pepe Jiménez, y en ti serán benditas. Dios le está diciendo a Abraham unas palabras que nos alcanzan a nosotros, siglo XXI. En ti serán benditas todas, no el pueblo judío que vendría más adelante y que sería, digamos, el comienzo de esa nación, de lo que un día sería una nación, la nación del pueblo judío. En ti serán benditas
todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y tú y yo somos de esos poquitos afortunados. Aquí, allá, allá, allá. Hemos sido bendecidos con la salvación por esa promesa de Dios y por esa vida, la vida de Abraham, que creyó a Dios. Así que si tú no es que crees en Dios, sino que crees a Dios, podrías decir, yo soy descendiente de Abraham. ¿Amén? ¿Somos descendientes de Abraham? Me gustaría en esta tarde, en esta mañana, la tarde vendrá luego, hablar de la identidad a partir del texto de Deuteronomio capítulo 1, que es un libro apasionantísimo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Deuteronomio viene a ser un libro que podríamos llamar la recopilación de la ley y la recopilación de la historia de los 40 años de desierto. Está siendo como un pupurri, a veces va muy rápido, a veces vuelve un poquito atrás. No es del todo el libro cronológico, pero vuelve a recordar el hecho más importante. ¿Sabes cuál es el hecho más importante en el pueblo de Israel? En aquella salida del pueblo de Israel, el encuentro en Sinaí. Por primera vez, el único pueblo de la tierra que fue capaz de escuchar audiblemente a Dios se llama el pueblo de Israel. Pero quiero retraerme un poquito porque la Biblia nos dice, vamos a ver un momentito, Deuteronomio 4:20, ¿de dónde salió este pueblo? ¿O en qué estado estaba este pueblo? Deuteronomio 4:20 dice, pero a vosotros Jehová os tomó. No tienes nada de qué gloriarte, ni tú ni yo, y ni siquiera el pueblo de Israel. Y os ha sacado del horno de hierro. ¿Sabes? Con eso está bien. Es una forma casi de identificar Egipto con el infierno. Un horno candente, un horno de sufrimiento, un horno de tragedia, de dureza, de amargura. Y dice que Jehová te sacó de Egipto. ¿Sabes por qué? Porque todo el que no tiene la identidad en Cristo es un esclavo. Yo cuando veo a los jovencitos, están tan esclavos de su timidez, están tan esclavos de, yo no quiero parecer que soy cristiano, yo prefiero mimetizarme con el que tengo al lado, si no, no tenéis más que venir a una reunión de jóvenes. Bueno, no sé si ahora las cosas empezarán a cambiar, pero no son capaces de vivir en esa libertad de soy quien soy y me gusta y quiero ser un hijo de Dios poderoso, valiente, dispuesto para ser diferentes, si es que somos llamados a ser diferentes y a no mimetizarnos con la sociedad. Así que leemos ahora capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, está escribiendo en primera persona nuestro querido Moisés. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y quiero centrarme en 4 palabras. Ejecutéis, viváis, entréis y poseáis. Eso son las 4 palabras que Dios te dice a ti para tener una identidad firme en Dios. Como decía antes, nuestra historia empieza en Abraham. Pero antes de profundizar en esas 4 palabras, me llama la atención, como veremos luego, que una de nuestras encomiendas, la encomienda más importante de tu vida, si tienes una identidad en Dios, es transmitir esa identidad a tus hijos.
Y me cuesta horrores como profesor del seminario de EBSE para que la gente se aprenda los 10 mandamientos, que además se los doy reducidísimos. Pero me pregunto cuántos aquí sois capaces de decirme cuáles son las 10 plagas, porque dice la Biblia que eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Es una parte de la obediencia de la vida cristiana. Y nos va a decir, como luego veremos, en el Deuteronomio 6, que las tienes que tener en tu corazón, porque si no están en tu corazón, ¿qué narices les vas a contar a tus hijos? Corazón en este caso es un sinónimo de la mente. Y os voy a pedir que interactuéis conmigo. Decidme, ¿cuál es la primera plaga de las 10? Ni uno en la iglesia lo sabe. Y lo triste es de que creemos que nos vamos a ir al cielo. Y te digo que si tú no lo sabes, no se lo estás contando a tu hijo, y por lo tanto estás faltando a una de tus responsabilidades. El río Nilo se convirtió en sangre. Y todos los arroyos y todos los pozos se convirtieron en sangre. ¿Cuál es la siguiente? Hoy algunos igual se lo aprenden. Bueno, no estoy seguro, pero ¿cuál es la segunda plaga? Piensa un poquito, a raíz de que el agua se convierte en sangre, ahí se corrompe. ¿Qué sale de ahí? Las ranas, muy bien, Patricia, las ranas. Después de las ranas, sabéis que el corazón de Faraón sigue endurecido, no vamos a entrar en detalles de si se lo endurece él, se lo endurece Dios, está endurecido y viene la tercera plaga. ¿Cuál es la tercera plaga? Van 3. ¿El qué? Lo que tenemos ahora en verano, sobre todo cuando llueve, los piojos. ¿Qué viene detrás de los piojos? Algo que os gusta mucho tener en casa. Las moscas. Pero no cualquier mosca. ¿Cuál es la quinta plaga? Muere todo el ganado. Menos, siempre, todo salvo las casas del pueblo hebreo. ¿Cuál es la sexta plaga? Sexta, número 6. Moisés coge un puñado de ceniza, la tira al aire y se convierte ¿en qué? En polvo. Y ese polvo produce úlceras. Y la gente se rascaba como Job con tiestos de estos de maceta. Y después la séptima plaga. No, los primogénitos son los últimos. Séptima plaga. Viene el granizo, pero no como el que ha caído en Castellón, que no ha estado mal. Granizo que mataba animales, personas, todo el que no estaba en casa era julepe. Y después del granizo, ¿qué vino? Por si las cosechas todavía sobrevivía alguna, viene la langosta, que en mi pueblo lo llamamos saltamontes. Y arrasan con lo poco que queda. Novena plaga. ¿Cuál es la novena plaga? Una plaga muy chunga, aunque parece que sea la más leve. 3 días de oscuridad donde no veían absolutamente a un palmo de sus narices. Tal era que no se movieron durante 3 días. El que lo pilló en la cama no se movió de la cama. El que lo pilló en el baño, pues ahí estuvo haciendo de vientre durante 3 días. Les pillara donde les pillara, no se movían porque no veían 3 en un burro. Y por último, la muerte de los primogénitos. Y entonces, ¿se lo has contado a tu hijo alguna vez? Esta es tu responsabilidad. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Vamos a seguir repasando nuestra historia rápidamente. ¿Y qué pasa en el momento de salir? Que el pueblo de Israel le suelta alhajas, le suelta ropa. Eso es un milagro. ¿Le has contado eso a tu hijo o a tu hija?
Y llega un momento en que el pueblo de Israel se encuentra entre la espada y la pared, es decir, entre el Mar Rojo y el pueblo enemigo, el ejército egipcio. ¿Y qué es lo que pasa? Que Moisés se saca la varita mágica de prestidigitador y hace raca, y las aguas se separan. Pero lo grande de eso es que aunque las aguas se separan, el fango te llegaría hasta aquí, en un río donde se acaba de separar el agua, pero pasan en seco, dice la Biblia. ¿Se lo has contado a tu hijo? Porque Dios dice en muchas ocasiones, esto cuando te pregunten o cuando erigían un altar en memoria de lo que Jehová había hecho, dice, cuando tu hijo te pregunte, le contarás esto. Le contarás la historia de que Dios es un Dios de poder. Yo últimamente estoy poniendo eso en práctica. Reconocer el poder de Dios todos los días. Reconociendo que es el Altísimo, que es el creador de la tierra, que la tierra es el estado de sus pies, que Él pone y quita reyes, que Él abre y cierra puertas que nadie más puede abrir o cerrar. O sea, reconozco su grandeza todos los días, porque cuando me llegan los problemas los veo más pequeños. ¿Y qué pasa después? Vamos a seguir con la historia. ¿Qué pasa después? Las aguas de Mara, o sea, estaban con sed, las aguas de Mara se están amargas. Y entonces Dios se saca el conejo de la chistera y le dice, tira aquel tronco al agua y se van a endulzar las aguas. ¿Se lo has contado a tu hijo? Y queremos que después de la ideología de género, con todas las atrocidades que pretenden hacer, nuestros hijos después sean creyentes. ¿Y qué es lo que pasa después? ¿O antes? ¿Cómo los guía Dios? Con una nube, con una columna de nube durante el día. Esto ya me lo voy a inventar yo. Realmente son para guiarlos, la nube durante el día como la columna de fuego durante la noche. Pero alguna mente así muy despierta como mi esposa, el otro día me hizo ver una segunda perspectiva, porque el desierto es muy cálido durante el día, muy frío durante la noche, así que tenían la sombrita que todos deseamos en la playa, esa sombrilla que era tan tremenda que daba sombra a casi 6 millones de personas, pero además los calentaba con la columna de fuego. ¡Qué grande es Dios! Por eso Dios en su palabra se nos dice que Dios te cuidó como un papá cuida a su hijo. Es ciertísimo. Bueno, ¿y qué pasa después de todo esto? De repente se acuerdan, salieron de un horno de hierro, ¿te acuerdas? Pero empiezan a pensar, buah, comíamos como cerdos, allí vivíamos a la Bertola, teníamos los sábados para los domingos, que yo los sábados era el sabá, se iban a la playita y vivían como reyes. ¡Mentira! Se acuerdan de las ollas de carne, pero si no tenían ni tiempo para comer porque tenían que hacer el ladrillo con el esparto que les tocaba recoger. ¿Y sabes qué hace Dios? Manda un viento solano del sur y trae codornices. Y dice la Biblia literalmente que a algunos se les salió por las narices, los más avariciosos, comieron tanta carne que se les salió por las narices. Y llegó otro momento, por hacer la historia rápida, en que no tuvieron agua, no había un oasis. Y de repente Dios sacó agua de la peña, en Mara, en Masa. En Mara fue el agua amarga. Esa es tu historia y mi historia. Y tenemos que contárselas a nuestros hijos. Y me centro en el capítulo 4, versículo 1. Ejecutar significa llevar, ¿os acordáis? Las 4 cosas que le pide, que les dice Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, que las ejecutéis. Ejecutar significa llevar a cabo una acción. Es poner en práctica una proposición, un plan o una orden.
¿Sabes cuál era la orden? Los 10 mandamientos. Pero no se queda con eso, dice también, y viváis. Viváis está hablando de algo que está más allá de lo que es una acción. Es algo que está en la mente y en tu corazón. Es algo que tú no olvidas, porque forma parte de tu cotidiano vivir. Está hablando de formar una nueva cultura en la tierra que iban a poseer. Ahora, la tercera cosa que les dice es que tenéis que entrar, y entréis. Entrar significa una prueba de fe, de fuego. Porque las naciones eran más grandes y las ciudades amuralladas hasta el cielo. Y Dios se lo dice. Pero había que entrar. Había que ir frente a la muralla de Jericó, enormemente grande, y dar vueltas por orden del nuevo general Josué. Y eso era entrar. Pero no basta con entrar y hacer una incursión y nos quedamos con una parcelita, o nos volvemos atrás y nos quedamos en la tierra del rey Sehón y del rey Og. No. Y poseáis. Y esa es la parte del creyente. Tenemos que poseer. Entramos en ese camino de salvación que nos guía a Cristo Jesús, al cielo. Y ahora tenemos que poseer sus promesas. Amén. Tenemos que poseerlas. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que ir adelante. No podemos retroceder, ni siquiera podemos pararnos para pensar. Tenemos la dirección que el Espíritu Santo de Dios nos da. Amén. Dice el versículo 9 y 15 del capítulo 4 de Deuteronomios. 9 y 15. Por tanto, querido hermano y hermana, ¿en qué inviertes tu tiempo? Por tanto, esta palabra me recuerda a otras bíblicas. Guárdate es una forma de decir, como cuando Mariú dice, ya te guardarás a alguno de sus hijos, bueno, incluso a mí a veces, significa, ojito con lo que vas a hacer, ¿eh? Y dice, y guarda tu alma con diligencia. No solo lo guardes, con esmero, con cuidado, teniendo en cuenta que te estás jugando los cuartos. Y dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Tú y yo no lo hemos visto en fe. Toda la historia, toda nuestra historia desde Abraham. Y esa fe es la que nos tiene que llevar a compartirlo con nuestros hijos. Guarda tu alma. Versículo 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas. Y me voy a quedar ahí, porque quiero centrarme en guardad pues mucho vuestras almas. No tus cuerpos. No es cuestión de ir al gimnasio, de hacer culturismo, de darle culto al cuerpo. No es cuestión de que hagas, yo qué sé, grandes obras de caridad. Dios te pide que guardes tu alma, tu mente, centrada en Dios. Si es que tu identidad es Jesucristo. Para que no te olvides. ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuántas veces te pasa que, ¿dónde estaba esto? Menos mal que tenemos concordancias y equipos electrónicos con la Biblia. Pero ¿cuántas veces te ha pasado? A mí me ha pasado. Ostras, es que no recuerdo ninguna palabra exacta para encontrar este texto. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia?
¿Cuánto tiempo nos dedicamos a la Biblia? A lo mejor no tanto a comentaristas, no tanto a la biblioteca Logos, no tanto, que no digo que esté mal nada de eso, no tanto a aumentar sus estudios en el CESTAD o de MADE o estas clases de evangelismo modernas. No, ¿cuánto tiempo lees la Biblia? Lo demás es secundario, la Biblia. Porque no la debemos de olvidar. Y para no olvidar algo, la tienes que estar recordando. Nos vamos a ir a 4:25 al 29. Dice: cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen, es decir, idolatría, y hay muchos tipos de idolatría que los evangélicos tenemos. Muchas veces nuestros propios hijos son pura idolatría, o nuestros nietos. Dice: yo pongo por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Es una advertencia chunga, seria, ¿vale? Dice: y Jehová, consecuencia de apartarte de Dios, te esparcirá entre los pueblos, es decir, harás tu vida, los problemas te lloverán, las dificultades serán, las heridas en el corazón serán importantes. Dice: y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos, de hombres, de madera, de piedra, etc. Versículo 28 y 29, y quiero centrarme en estos dos versículos. Mas si de allí buscares a Jehová, si hoy estás en la iglesia pero tú no estás cerca de Dios, no vives apasionado como hemos cantado, vives una vida mediocre, una vida de apariencia, de religiosidad, esta palabra es para ti. Si desde ese punto buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. No importa los pecados que hayas cometido en el pasado. Pero ahora es el momento, no mañana. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es. Y dice: no te dejará ni te destruirá ni olvidará el pacto que juró a sus padres. Si en el punto apartado donde te has alejado de Dios, donde a lo mejor no hay que alejarse porque eres un fornicario, una prostituta, un ladrón, un sinvergüenza, yo qué sé qué. No, si simplemente estás tomando decisiones al margen de Dios, estás alejado de Dios, estás apartado de Dios y necesitas volverte a Dios. Y la promesa de Dios es que Él te va a recibir, como con el hijo pródigo. Versículo 39 dice: aprende pues y oye y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. Aprende hoy y reflexiona. Queridos hermanos y hermanas, es una palabra de Dios para nuestras vidas. Aprende hoy y reflexiona. No podemos seguir viviendo como vivimos. Vidas cómodas, vidas apáticas, vidas donde buscamos a Dios para dar gracias por los alimentos, donde vivimos centrados en nuestros negocios, donde vivimos centrados en nuestros trabajos, y Dios se convierte en un plato de segunda mesa. ¿Sabes? Si te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupará de las tuyas. Pero no lo hagas al revés, porque no te irá nada bien. Hay un versículo en el capítulo 5 que a mí me dan ganas de llorar, que es una exclamación de Dios. ¿Cuántos habéis encontrado exclamaciones de Dios en la Biblia? Una exclamación de Dios en la Biblia. Hay muy pocas exclamaciones de Dios en la Biblia. Pero dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Se lo está diciendo a Moisés. Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Cómo Dios quiere tu bendición? ¿Cuánto Dios anhela que te vayan bien las cosas?
cómo Dios desea que podamos irnos a la roca de refugio y recibir consuelo y fortaleza. Pero estamos tan centrados en lo que podemos hacer y sobre todo en lo que nos gusta y queremos hacer. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Bueno, voy a leer primero 6, 6 al 7. Está hablando de nuestra parte con nuestros hijos, nuestra casa, nuestra responsabilidad. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, está diciéndole Moisés al pueblo, estarán sobre tu corazón. Como dije antes, si no está en el corazón, no vas a poder enseñarlas. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas ¿cuándo? Nuevamente 4 cosas. Hoy es la predicación de los 4. 4 cosas. ¿Estando dónde? En la casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Y las atarás como señal, otra vez en 4 lugares. De tu mano, ataditos. Los 10 mandamientos, para no olvidarte de ellos. Algunos nos cambiamos de reloj, de muñeca al reloj, para tratar de acordarnos de algo. Dios conocía de nuestra y sabe de nuestra flaqueza de memoria y dice, átalo en tu brazo. Número 1, en tu mano. Número 2, como frontales entre tus ojos. Número 3, las escribirás en los postes de tu casa. Entiendo posiblemente que se esté refiriendo a los postes, los dinteles, como en aquel día de la muerte de los primogénitos. Pero dice que también las escribirás, número 4, en las puertas. ¿Cuántas puertas tiene tu casa? ¿Y cuántos escritos tienes ahí? Son formas, no necesariamente tenemos que copiarlas, pero son formas prácticas que Dios nos enseña para que un día no le digamos, no, es que yo no me acordaba cómo se lo iba a contar a mi hijo. Si no te acuerdas, la culpa es tuya, porque Dios te da hasta la estrategia para conseguirlo. Y nos vamos a ir 1 de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Me pregunto por qué, viviendo vidas como las que vivimos, pensamos que vamos a ir al cielo. Dice, no erréis, ni los fornicarios. Relaciones sexuales, y el otro día ahí no habló muy claramente de la fornicación. Desde darle la mano por primera vez al chico o a la chica y producirse esa reacción de las hormonas, hasta una pequeña caricia o un besito en la boca, es sexualidad y por lo tanto fornicación. Yo sé que lo estoy llevando muy, me podéis decir, te estás pasando 3 pueblos, eso es fornicación. Ni los idólatras, los que tienen a algo o a alguien, tenemos un culto, pero yo primero tengo que darles de comer a mi familia. Eres un idólatra. Tengo culto, tengo una reunión, tengo una responsabilidad en la iglesia, pero prefiero irme a la playa. Eres un idólatra. O me quedo a ver el partido del Barcelona. Eres un idólatra. Ni los adúlteros, los que tienen relaciones y uno de los dos son casados. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Homosexualidad. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Maldecir, insultar, ¿te suena más? Ni los estafadores, los que consiguen dinero con malas artes, cobrando lo que no debes de cobrar, heredarán el reino de Dios. Esto es grave, esta es una palabra seria en esta mañana. Apocalipsis 13, 16, 17. Pretendo meteros un poquito el miedo en el cuerpo, aunque creo que
algunos están curados de espanto. Pero Apocalipsis 13, 17, me lo aprendí de memoria hace poquito, y para no equivocarme voy a recurrir a leerlo. Está hablando de los últimos tiempos y esta es una evidencia de lo que va a pasar o de lo que ya está pasando. Y hacía, estamos hablando de la bestia, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, es decir, todo bicho, todo ser humano, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Siguiente versíloco. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, estábamos viendo claramente que desaparece el dinero y el dinero está en vías de extinción. Es decir, que la cosa está cerca. Voy a ir, capítulo 16, versículo 15. He aquí, querido hermano, querida hermana, en esta mañana, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. ¿Recordáis esas palabras de San Pedro cuando dice que Cristo vendrá como qué? Pues os sabéis bien el texto. Me pregunto por qué estas cosas no nos hacen cambiar en nuestra forma de vivir. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando de la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Proyección. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Querido hermano, querida hermana, ¿por qué hay cosas que no te salen bien? ¿Tienes la palabra de Dios en mente? ¿La lees? ¿Estás en esa continua relación con Dios? El Salmo 121 dice: alzaré los ojos a los montes. ¿Cuántas veces has alzado los ojos a los montes? ¿Para qué alzar los ojos a los montes? ¿Qué querrá decir el salmista cuando habla de alzaré los ojos a los montes? Yo te voy a decir mi experiencia personal de lo que yo he recibido del Señor. Alzaré mis ojos a los montes es cuando yo veo que mi problema es tan grande como una montaña. Cuando el problema que hay en la iglesia lo veo irresoluble. Cuando el problema familiar veo que soy impotente, incapaz. En ese momento yo estoy mirando mis ojos están mirando los montes, porque son infranqueables, inalcanzables, mejor dicho. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la palabra. ¿De dónde va a venir? Señor, ¿cómo voy a solucionar esto? Y Dios te dice: de Jehová, ¿qué hizo? Los cielos y la tierra. Si son grandes los montes, imagínate yo que he hecho todos los universos existentes. Que el planeta Tierra es una minucia porque es el estrado de mis pies. Y dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y el título que yo diría que tiene este salmo es: Jehová es tu guarda. Pero solamente para los que tenemos nuestra identidad marcada en Cristo. No para todos. No para todos. Los que buscamos a Dios de una forma sincera, continua, permanente. Dice: Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Escúchalo bien, no vivas con temor, porque Jehová te promete, Él te va a guardar de todo mal. Él guardará tu alma, que es lo más preciado y lo que tenemos que guardar con diligencia. Es una combinación entre tú y Él. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
Efesios capítulo 5, que yo recomendaría a media iglesia o toda la iglesia que se la aprendiera de memoria. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Esta es la parte práctica. Digo que mi identidad está en Cristo, pero ¿cómo vivo? ¿La forma de vivir está afectando a todo lo que soy? ¿La forma como vivo va a dejar esa trascendencia aquí en la tierra cuando me muera? ¿La forma como vivo demuestra que yo voy a estar en la nueva Jerusalén? No como necios, sino como sabios. Escucha bien, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Han habido días peores que estos? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En el móvil? ¿En ver vestiditos? ¿En jugar a jueguecitos? ¿En meterte en Facebook a ver qué es de la vida de fulanito porque así me río, me divierto, tenemos algo que pasar la tarde? Aprovechando bien el tiempo. ¿Sabes que cuando te ríes de alguien estás pecando? ¿Por qué nos permitimos pecar de una forma tan insolente? Me sorprende que algunos, incluso diáconos, dicen tacos, palabras deshonestas. Todos vamos a dar cuenta de nuestras palabras deshonestas. No es que fulanito lo hace, no, si es que el otro también se le escapó. Escucha, se nos escapa lo que queremos que se nos escape. Yo me acuerdo cuando volví a Cristo, yo era un mal hablado impresionante. Pasé hasta los 20 años que me aparté más o menos del Señor, pasé sin decir más que tonto, aquí en España, tonto, imbécil, idiota, alguna palabra así, que no es que carezca de maldad ni de pecado. Allá en Suiza me acuerdo 3 palabras que yo dije en alguna ocasión: vieille vache, porc y fou, vieja vaca, puerco, cerdo y estás loco. Pero aún eso es pecado. Pero me sorprende cuando veo hermanos y hermanas en Cristo soltando y no importa. Y yo sinceramente me he cansado de llamar la atención, porque creo que yo no soy tu policía. Y yo me pregunto cómo el Espíritu Santo te permite decir hostia. Y no voy a decir otras palabras. No lo entiendo, no me cabe en la cabeza. No, un día voy a coger a mi jefe y lo mato. ¿Cristianos? ¿Tenemos nuestra identidad en Cristo? Porque eso lo decimos, claro, sí, yo tengo mi identidad en Cristo. ¿Sí? ¿Lo está notando tu compañero? ¿Lo está notando tu jefe? ¿Que tienes una identidad en Cristo? ¿O está deseando perderte de vista? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo me lleno del Espíritu? Hablando entre vosotros con qué, ayudarme, los que lo sepáis. Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, en nuestro interior, aunque no necesitamos a lo mejor cantar a viva voz. Y dando gracias en todo. ¿Cuántos de aquí damos gracias a Dios por todo lo que nos ocurre? En todo. Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son nuestras palabras, nuestra forma de invertir el tiempo? Termino con el Salmo 139. 139, uno de mis salmos favoritos, pero bueno, ya he dicho eso muchas veces de muchas partes de la Biblia. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Levantad la mano, ¿cuántos sois conscientes de que el Señor os está viendo? Ahora cuando vayáis a casa, os pongáis la ropa de la playa. ¿Cuántos sois conscientes de que Dios os está viendo cuando os vais a una boda
y vais con la falda por aquí, mujeres, los hombres enseñando musculatura poderosa. ¿Cuánta gente es capaz de entender que Dios dice, ha conocido mi sentarme y mi levantarme? Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y doy un saltito al 16. Mi embrión vieron tus ojos, mi embrión. Y una cosa muy interesante, científica, para sorpresa de muchos ateos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Sabes que hace tiempo, con el descubrimiento del genoma humano, se ha descubierto que hay, creo que son 4 letritas dentro de lo que es el ADN, y esas 4 letritas se van cambiando, están representados por letritas, formando las células, formando toda tu biología, todo tu cuerpo, pero incluso formando lo que tú vas a ser, cómo vas a ser, tu temperamento, etcétera, etcétera. Todo está escrito desde antes de nacer. Y termino con el versículo 23-24 que dice: examíname, oh Dios, y pido al grupo de alabanza que entre aquí. Examíname, oh Dios, porque creo que hoy domingo y mañana lunes y el jueves y el viernes y todos los días de tu vida es una buena práctica antes de irte a dormir, hablar con Dios. Es bueno hablar con Dios en todo tiempo, pero hablar con Dios y decirle a Dios: examina, oh Dios, y conoce, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Claro, si le dices eso, tienes que estar dispuesto a escuchar lo que no quieres escuchar, porque Dios te va a decir lo que tienes que dejar atrás. Dios te va a decir a quién tienes que perdonar. Dios te va a decir que tienes que dejar el rencor, que tienes que renunciar, que tienes que romper esa puerta a Satanás. Dios te va a decir que ese vicio lo tienes que dejar a los pies de Cristo, porque para Dios no todo vale. Y dice: y ve Señor si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Tú crees que hay en ti camino de perversidad? ¿Crees que hay cosas que cambiar? ¿Crees que hay vocabulario que cambiar? ¿Crees que le estás haciendo un flaco favor al Evangelio en tus relaciones laborales, personales, familiares? ¿Crees que hay en ti idolatría? ¿Crees que hay en ti hipocresía? Yo no puedo hacer más por ti. Un día alguien me recordó: Benja, los pastores no estamos para solucionar problemas, sino para enseñar la palabra. La palabra ha sido clara. La identidad la tenemos que tener en Cristo, pero la identidad tiene una consecuencia. La identidad va seguida de una nueva vida. Somos nueva criatura y tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Y hoy y ahora vamos a dedicarle unos minutos, aunque ya es la hora de comer. Aguanta, porque quiero que los que nos están siguiendo desde las redes tengan ese tiempo también para orar. Además, yo quiero orar por vosotros y por ellos, pero será tanto más efectivo si la oración viene de ti, porque el Espíritu Santo en esta tarde te está hablando de tus pecados, te está hablando de tu mediocridad, te está hablando de las cosas que dejas pasar, de esos comportamientos que no hablan de Cristo, no hablan bien de Cristo. El Espíritu Santo te está hablando de que has tomado decisiones en la vida sin contar con Dios. Así que tu oración va a ser una oración personal.
de tú a tú con Dios, de sinceridad. Decirle, Señor, examíname, examíname. Después de contarle todo lo que ya el Espíritu te ha revelado, examíname. Y vete a casa y dile, examíname, Señor. Estoy tan lejos, soy tan sucio. Señor, no merezco tu misericordia. ¿Por qué, Señor, me amas? ¿Por qué, Señor, me sigues cuidando? ¿Por qué, Señor, sigues cuidando de mi familia? ¿Por qué provees a mi casa? ¿Te has preguntado todo eso? Solo es por misericordia. Señor, en esta mañana quiero pedirte por todos los que nos están viendo desde las redes. Oh Dios, que tú pongas contrición, porque dice tu palabra que al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, Señor. Porque te dice tu palabra, como hemos leído antes, Señor, en Deuteronomio, Señor, que cuando estemos de lo más apartados, Señor, si te buscáramos de corazón, Señor, tú nos recibirás, nos levantarás, nos restaurarás, nos limpiarás, nos vivificarás y nos harás caminar en el camino eterno. Oh Dios, Espíritu Santo, examínanos, háblanos, pon en nosotros convicción de pecado, Señor. Transforma nuestro ser, limpia nuestro corazón, Señor. Oh Dios, perdónanos por haber ensuciado nuestras vestiduras, por haberlas arrugado, Señor, vestiduras reales que tú nos has puesto. O quizás hemos perdido el anillo de sellar, oh Dios, que demuestra nuestra realeza. Oh Dios, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Nunca quites tu Santo Espíritu de nosotros. Te lo suplicamos en esta mañana. Vuélvenos el gozo de tu salvación y que un espíritu noble nos sustente para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Esconde tu rostro de nuestros pecados y borra todas nuestras maldades y nuestras rebeliones. Te lo suplicamos, Señor. Oh Dios, y nos comprometemos una vez más contigo para vivir una vida de santidad, una vida que te agrade, una vida con una identidad clara y que todo el mundo pueda comprobar, sentir, experimentar nuestra identidad en ti. Oh Dios, porque refleja la vida de Cristo. Y te agradecemos por esa proyección, porque tú has preparado, Señor, camino de buenas obras para que andemos en ellas, Señor, y seamos tus testigos, seamos luz. Oh Dios, a ti la gloria, a ti la gloria. Escucha nuestras oraciones en esta mañana, escucha nuestras oraciones, Señor, que esta palabra no caiga en saco roto, sino que podamos sincerarnos contigo y tú puedas examinarnos y estar dispuestos a reconocer y empezar, Señor, a cambiar, a darte a ti el lugar, a que tú puedas sentarte de una vez en el trono de nuestras vidas y puedas gobernar. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, a dejar, Señor, las cosas de este mundo que nos contagian, que nos contaminan, que nos estropean. Dios, que podamos tener la mente centrada en ti, sabiendo, Señor, que pronto está tu venida. En el nombre maravilloso de Jesús.